gracias, Señor Jesucristo, por esta tarde. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno y que solamente por tu gracia y misericordia vivimos y existimos. Gracias, Padre, por este precioso momento. Sentimos, Padre, siempre tu respaldo, importando si hay uno, si hay dos, o si hay 10, si hay 15, si hay más, o multitudes. Tú me has dicho que ya canceles o que uno, va a haber multitudes. Perdóname, Señor, porque tú nos llamas a multitudes y así estaré hablando por fe. Padre, en esta hora sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya, hija? Pues hoy el Señor quiere hablarnos que vence la intimidación y avanza, ¿sí? Vence la intimidación y avanza. Entonces, como les había comentado, que el enemigo, los últimos recursos que usa es la difamación, es la amenaza, es la intimidación, ¿sí? Y la calumnia. Son sus últimas armas. Como ya no te puede detener, entonces trata de amenazarte. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Atar la amenaza, la intimidación, atar la difamación, atar la injusticia, que también opera mucho ahí, atarlas en el nombre de Cristo, echarlas fuera, se van al abismo en el nombre de Jesús. Desatar la seguridad, la confianza y la valentía de Cristo en ti. Así es como se hace. Ata lo malo y desata lo bueno. Entonces, en esta semana, mi hijo Israel, el enemigo ha estado lanzando ahí con mi hijo. Entonces, le he enseñado a mi propio hijo, le he enseñado a su nivel, así como lo ve. Le estoy enseñando a que él se sepa defender. Primero es que ya están orando. Naturalmente, el enemigo le molesta que empiecen a orar. Entonces le digo, ¿sabes qué, hijo? Mira, si no está tu mamá, no estoy yo, o vas a la escuela, cualquier cosa, tú tienes que aprender a renunciar. Atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y desatar la seguridad, certeza y confianza en el nombre de Jesús. Así nada más. ¿Sí me entienden? Pero el problema del asunto de esto, como cuando administramos liberación, no se trata nada más de enseñarte a libertarte las veces que sean, cuando sea, como sea, sino que será lo que ves es que hay que enseñarles a cuidar y que todas las puertas del enemigo estén cerradas, ¿sí? Porque eso es también lo que yo enseño, no nomás liberar, sino a cerrar puertas, portales, brechas, aportillados, agujeros, vértices. Entonces, nunca debes de tener temor. El enemigo siempre, cuando uno va a ministrar a una persona liberación, te ataca con temor de que no ministres liberación. Entonces yo ato el temor en el nombre de Jesús y voy a ministrar liberación porque Jehová lo va a hacer. Entonces siempre así he pasado así tantas pruebas y entonces me he dado cuenta que es pura mentira, él trabaja con pura mentira. Entonces el Señor quiere decirte hoy que el enemigo está absolutamente derrotado. Y otra cosa, cuando tú confiesas tu pecado, el Señor te lo perdona al instante. Aunque el enemigo venga con mentira, porque en esta lucha de ayer, pues el enemigo me dice, tú no puedes. Y entonces, como había mucha gente ahí, le dije, estás vencido, derrotado, dale bajo las plantas de nuestros pies en el nombre de Jesús. Entonces, pero como es un alcohólico, un drogadicto, pues si no es del mundo, pues no tiene caso. Entonces nomás fuimos utilizando la estrategia. Entonces primero fue fuerza física, después le dije al Señor, ¿qué hacemos aquí? Oramos, se humilló, se postró, luego se levantó, y ya después me dijo el Señor, usa la autoridad, habla con autoridad. Hablé con autoridad y ya. Pero mi hijo me dice, ya vayas usted, porque si no, no vas a vender. Pero tú vas a quedar solo. Y entonces ya después sí me confirmó el Señor que me tenía que ir, se quedó ahí. Entonces, él usó la intimidación y ya después mi hijo también usó la intimidación. ¿Cómo? Vamos a traer a la policía. Así dijo. Entonces,
siempre el enemigo trata de atemorizarnos o intimidarnos, son sus armas últimas. Y entonces tú tienes que atar todos los temores que te lanza, temor a las serpientes, temor a salir de noche, temor a... Son temores, por eso dice la palabra, líbrame de todos mis temores. ¿Sí? Entonces todo temor maligno lo debes atar en el nombre de Jesús, echarlo al abismo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno avanza, el enemigo dice, pues esto, ¿cómo entró el enemigo a Goliat para intimidar al pueblo? El pueblo estaba hasta temblor de miedo. Pero Dios usó a David. Es que David, pues, fue entrenado en el campo, pues, matando a sus leones. Yo, por ejemplo, pues yo dije, no, es por allá no puedo usar las artes marciales. Y entonces no hice nada. Pero él sabía quién estaba allí, a quiénes estaba conmigo, o sea, no de veras que no sabía quién era yo. Pero esta prueba no la había yo pasado, créeme que en 8 años, toda mi vida no había yo pasado este tipo de pruebas. Pero me enseñó, me enseñó que nos enseñó, porque ya después le dije, oye, hijo, ¿cómo estás? No, pues, ahí estaba, cuando agarré como un tubo ahí, y luego se fue para allá. Le digo, pues ya ves. Entonces, nos enseñó algo, ¿verdad? Nos quería difamar, nos provocó. ¿Para qué? Si nosotros lo golpeamos, ¿dónde íbamos a estar? Exacto, en una ignorancia, o ya en el periódico, 2 pastores mataron a este drogadicto a golpes. Gracias a Dios salimos victoriosos, la gloria del Señor. Amén. Entonces nos enseñó que hay que ser estratégico. Entonces, pues vencimos la intimidación. Me pasé igual por allá, mi esposa es muy guerrera y me dice, nunca tengas temor a nada. Pues no, a veces yo decía, pero es que es imprudente, no tengas temor a nada malo, no te va a pasar nada. Y pues sí, entonces ahí estuve, ¿no? Pero lo que te quiero enseñar que en todo momento tú tienes que aprender a caminar agarrado de la mano de Dios, pero siempre confiando en el Señor. También yo lo que te enseño, porque en otros lugares te enseñan a depender del que está predicando. Pues yo no quiero que dependas de mí. Yo quiero que tú lo aprendas a hacer. Yo quiero que tú seas ese guerrero, que dependas de Dios, porque en esa forma vas a ser vencedor. Por eso un hombre que se enseña a caminar con Dios solo, el león anda solo. Solamente a veces se junta en manada para cazar, pero generalmente anda solo. Entonces, la intimidación, la difamación, la calumnia, la amenaza, el temor son las últimas armas que el enemigo usa para paralizarnos. Entonces, como ya no pudo, son las últimas armas. Entonces Dios te dice, hoy no tengas temor, solamente cree al Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver la palabra de Dios que nos dice en Nehemías 6, 15, 19. Nehemías capítulo 6, vamos a ver Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículos del 15 al 19. Nehemías capítulo 6, versículo del 15 al 19. Nehemías, vamos a ver ahí Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 15. Vamos a ver Nehemías capítulo 6, versículo 15 al 19. Nehemías, sabemos que Nehemías fue un edificador, ¿verdad? Nehemías siempre estuvo edificando y él fue muy valiente, ¿verdad? Un guerrero probado, edificador, ¿sí? 600, dice la palabra de Dios que vamos a ver. Dice la palabra de Dios.
en Nehemías capítulo 6, versículo del 15 al 19. Vamos a ver Nehemías capítulo 6, versículo del 15 al 19. Dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, ¿sí? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, ¿sí? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Arac, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces, el Señor siempre a través de su palabra, cuando nosotros estamos edificando, ¿qué es edificar? Pues ir a hacer la tarea, por ejemplo, de evangelismo. Así haya uno, no haya nadie, o vayan muchos, pues que es preferible. Pero cuando no, pues no, nosotros nos enseñamos a Dios a depender de él. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de intimidarte para que tú no te congregues, para que tú no salgas a evangelizar, para que tú no hagas el ministerio que Dios te llamó, para que tú no ministres liberación, para que tú no avances, porque ahí lo estaban tratando de atemorizar para que no avanzara, ¿sí? Aunque ya había terminado y que iba a empezar a hacer otra edificación. Entonces, tenemos que saber que tú debes de estar bien seguro. Primeramente, como te digo, si tú consideras que hay algo que has hecho malo y no has confesado, tienes que confesar ese pecado. Así, el más mínimo, minúsculo, tienes que confesarlo. Cuando tú confiesas, al instante eres perdonado y al instante el enemigo ya no te podrá atacar. Si viniera con esa mentira, ya no va a prosperar, porque cuando tú estás bien seguro, ¿quién conoce tu vida? Yo la conozco, yo no la conozco, la conoce Dios. ¿Quién conoce tu intimidad con Dios? La conoce Dios, yo no la conozco. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo podré, porque sí nos muestra el Señor, pero el que conoce tu vida y el que conoce mi vida, y cómo me procesó, cómo me llamó, cómo me formó y me sigue formando, y haciendo a mi esposa y a mis hijos, ¿quién? Dios. Y a veces, cuando algo tú no entiendes o no sabes o te vas por vista, ese es el error de irte por vista, sino que nosotros no debemos de caer en esa trampa, porque el enemigo, su última estrategia es intimidar y amenazarte. No podrás, no cambiarás, serás el mismo, empieza a minimizar. Entonces, cuando tú confías tu pecado, eso yo lo aprendí con el que me enseñó hace años el área de la liberación, los principios. Cuando tú confiesas tu pecado, al instante eres perdonado. Y entonces él me decía, vamos a ir a ministrar liberación esas de aquí a 1,5 kilómetros. Pero yo, la primera vez que lo acompañé, le dije, oye, pero pues yo no sé, tú nomás confiesa tus pecados. Y ya confesaba los pecados y ya llegaba. Y pues ya lo veía cómo lo hacía, ¿no? Pero ya después, tocó el momento en que me envió solo, ¿no? Entonces, pues dije, ¿y aquí cómo le hago? Pues ya es donde fui aprendiendo muchas cosas, pero sobre todo es que como Dios te liberta para libertar, porque yo antes hubo un tiempo que libertaba yo mucho, Dios usando mi vida, la gloria es de Él, y ya después me dijo, ya no ministres a cualquiera, tienes que ministrar a alguien que es fiel, es obediente y quiere que lo ministre. Entonces, lo que te quiero decir es que Él usa mucho la intimidación. Cuando tú atas eso, lo destruyes, se te quita el temor. Entonces,
¿qué es lo que tú tienes que aprender? A usar las armas. Primeramente, conocerte a ti mismo. Cuando tú ya confiesas tu pecado, el enemigo ya no tiene autoridad sobre ti. ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Porque el enemigo te va a decir, tú no puedes. Pero si tú ya estás bien con Dios, es su arma estratégica. Entonces, primeramente no tienes que tener temor, porque Él te va a lanzar el temor. El temor no nomás llega, sí, por llegar, Él te lo lanza. Tú tienes que atarlo y derribarlo. Y si ya lo confesaste, ya estás libre, absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que eso siempre es cuando ya no sabes lo que pone. Entonces, si tú vences eso, avanzas. Como yo, por ejemplo, ahorita al utilizar otra plataforma para hacer el trabajo que tengo de negocios Milay, está una aplicación que se llama Hablo. No sé si la van a investigar al rato, ya se la estoy dando. Nomás tiene H, nomás tiene Hablo. Hablo así, en Play Store, la bajas, te comunicas con todas las personas de todas las partes del mundo. Si está en Rusia, te comunicas en Rusia. Tú dirás, ¿cómo lo haces? Pues simplemente yo me contacto con esa persona, hablo en español, él la traduce el español al ruso y llega al ruso. Él me escribe en ruso y llega conmigo a español. Pero yo busco donde está Unilay, en las 25 naciones. 21 naciones. Entonces, al principio el enemigo me ponía temor. Y yo dije, destruyo el temor a usar este programa. Y adelante, ya. Pero lo que pasa es que también el temor a lo desconocido. A veces el enemigo me atacaba con eso. Entonces atato el temor a lo desconocido en el nombre de Jesús y lo destruyo. Y no tengo temor. Y ya, en el nombre de Jesús. Entonces Él me fue enseñando mucho esas partes. Entonces, someter mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Entierro mis pensamientos dentro de la sangre de Cristo. Eso muchos no lo entendían. Entonces, poco a poco vamos enseñando, pero sobre todo es que si aquí Nehemías, que era un edificador, que estaba edificando los muros, y pues la intimidación, la amenaza, la intimidación es amenaza, viene parecida, pero son los últimos recursos. Si tú vences eso, como David, tú debes estar bien seguro, así fueran muchos, como dice la palabra en el Salmo 27 del 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si te das cuenta, el enemigo sabe que cuando tú dices eso, pues él ya no puede. Pero cuando a veces, por eso te digo que tienes que leer la palabra de Dios. Yo apenas instalé una aplicación, la Biblia, y luego me está mandando, le toca este texto bíblico y tiene que orar así. Bueno, no tengo que hacerlo, pero me das enseñando una forma. Entonces, si tú aprendes a orar y aprendes a conocerte a ti mismo, me está diciendo el Señor, que aprendas a conocerte a ti mismo, aprendas a saber quién es Dios para ti, sus promesas, su palabra, y te mantengas firme, te mantengas seguro, ¿sí? ¿Cómo crees que él fue entrenado David antes de enfrentar a Goliat? Fue entrenado matando osos y leones. No fue a la primera. Primero ahí lo preparó, que no tuviera temor, ni miedo. Y ya después de ella, ¿qué pasó eso? Ahora lo lanzó para allá. Pero entonces, eso quiere decir que Dios no te va a lanzar a la guerra sin preparación. Primero te va a preparar, te va a entrenar a través de pruebas, luchas, tribulaciones, desiertos. Pero recuerda, nomás son gatitos. Recuerda, no son mayores que tú o que tu capacidad. Siempre Dios te da la salida. Pero tú tienes que declarar, ya pasé esta prueba. Tienes que confesar eso, porque todo lo que confieses sucederá, sea positivo o negativo. Entonces mejor hablar positivo. Decirle, Satanás, no podrás conmigo, porque va delante de mí Jehová, y está conmigo Jehová. Pero es nada más estar hablando, porque él trabaja, levanta nubes de interrogación, nubes de argumentos, nubes de cuestionamientos, y como usted dice la hermana, nubes de ya que tú
que tú, como blasfemes contra Dios. Y eso estaba atacando a mí. Por eso me fui a atar esos demonios fuera en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que es espiritual todo. Pero a veces son de repente, son momentos. Entonces, toda táctica, todo movimiento, toda estrategia de venganza o de malas palabras o de malos pensamientos, de día y de noche están atadas y destruidas en el nombre de Jesús. Así lo vas a decir. Y tengo en la mente de Cristo los pensamientos de Cristo, descanso en paz. Si tú me preguntas cuántas veces oro, no te quiero mentir. A veces el Señor nos pone en la mañana, en la noche y mediodía. Hay muchos que oran, pero no tienen fe. Llevan horas orando, pero no tienen fe. Sí. Entonces aquí lo que se trata es orar y también tener fe. Pero sobre todo la fe. Entonces, cuando se trate de ser estratégico, hay que hacerlo estratégico en la guerra. Porque también debemos de reservar nuestra fuerza. Debemos de reservar nuestra energía. Dios hablando, durmiéndome más 10 de la noche. Antes a la 1 de la mañana por estar ministrando. Así lo tienen que hacer ustedes. Descansar. Bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero si te duermes tarde, ya no descansas. ¿Sí o no? Sí. Si te duermes temprano, descansas. Entonces, ¿cómo es que tú vas a avanzar? Pues es dándote cuenta que aquí como estaba mandando cartas para amenazar y atemorizar. Dice, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea, quiere decir que te puede ser a través de una carta, puede ser a través de un documento, de un acta. Hay que romper actas de muerte que se quieran levantar contra ti, decretos, promesas, ¿qué más? Firmas, sacrificios de sangre de animales, cortar, romperlos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esta parte, pues vamos a caminar en victoria. Ahora vamos a ver en Primera de Reyes 19, 1, 18. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Te dice, Señor, no tengas temor. Sé libre del temor. Porque ahora ya Dios te trajo con cuerdas de amor. Ya no tienes por qué estar atemorizado. Eso era antes cuando no conocías a nadie que te ayudara. Pero ahora el Todopoderoso está dentro de ti. El guerrero, el que nunca ha peleado. Perdón, el que nunca ha perdido ninguna batalla. ¿Sí me entiendes? Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Vamos a ver aquí este caso. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Matado a espada a todos los profetas. Entonces vio Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es en Primera de Reyes 19, del 1 al 3, vamos, en el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, Eso sucede cuando estás, pues, desanimado, pues, como intimidado, amedrentado, ¿verdad? Sin esperanza, ¿sí? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjate hasta el desánimo lo que es.
Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabeza una torta cocida, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Se levantó pues y comió y bebió. Se levantó, o sea que ya había despertado, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscaban para mí quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras él el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscaban para quitarme la vida. Me buscaban para quitarme la vida. ¿Sí te das cuenta? Entonces, me buscaban para quitarme la vida. Pareciera que fue ayer para mí, pero todo está en dominio del Señor. Actuamos con sabiduría. Como ya sé cómo opera esa intimidación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, a la gente que no conoce de Dios, pues ellos lo ven natural. Pero nosotros sabemos que el que estaba dentro de ese tipo, pues era el mismo Satanás. Porque espiritualmente así es. Pero si Dios permite, ahí quedarás. Pero si no permite, no. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Confiar. Porque si yo actuara como antes, no estuviera aquí. Y perdería todo. Por eso el enemigo, en un ratito puedes perder todo lo que has ganado por tiempo. Puedes, en un ratito, si no perdonas, y si viene Dios o no pides perdón, pide perdón, acostúmbrate, mis hijos piden perdón, mi esposa, todos nos pedimos perdón. Entonces, a veces uno, si viene y no pides perdón, pues no te vas. Y si vas caminando bien y de momento desobedeces, pues ya no entras a la asignación que Dios te dio, como Moisés ya no entró a la tierra prometida. Entonces, ya no es actuar por emociones ni por impulsos, es actuar con prudencia y sabiduría. Entonces, actuamos con mucha prudencia, cautela, y pues, si fuera tu hijo, tu tío, tu papá, ¿tú qué le dirías? No, pues de bien, te lo hubieras golpeado. Es lo primero que hacemos, porque es en defensa propia. Pero yo le dije al Señor: ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos dio la estrategia. Pero si no, él y yo tuviera manchado el testimonio, no estaríamos aquí. Entonces aprendí, pero cuando yo hace 24 años me convertí a Cristo, en los primeros 2 años,
ahí sí todavía no conocía de Dios bien, se salieron 4 con armas de cuchillos y los 4 les fue en feria, mi esposa y yo íbamos y pues no, todavía no, estaba apenas empezando, ¿no? Pero yo te puedo decir que hay momentos de actuar inteligentemente, hay momentos de callar, hay momentos de no forcejear. ¿Qué les pasa cuando llega un asaltante y dice, suéltame el dinero y te está encañonando y te agarra el brazo? ¿Y qué pasa con los que se ponen a forcejear? Los mata. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Está bien, llévatela, ¿sí? Pero sabemos que, pues ese es valorar su vida, ¿sí? Pero lo que te quiere decir ahí el pasaje bíblico es que, pues Elías, imagínate a todos sus compañeros de milicia, profetas, ya habían matado a Jezabel, y ya nomás quedaba él. Imagínate cómo estaría. Esas son pruebas. A veces una pruebita que pasó, no, son pruebas, ¿no? Entonces, siempre nos enseñan Pablo, ¿no? A veces Pablo cómo él padeció, vivió, y en lugar de entristecerse, gozoso, feliz. Porque eso te lleva a otro nivel de bendición, otro nivel de asignación, otro nivel de responsabilidad. Es que Dios, para probar a ver tu carácter, en este caso fue carácter, el carácter. Y yo le dije, amigo, ¿por qué usted no actuó, no lo reprendió? Porque no era el momento. ¿Por qué no actuó de esta forma? Pues porque ya sé que el Señor me enseñó a través de mi apóstol que cuando veía que son las armas provocativas y si yo caigo, pues yo pierdo. Entonces, pues no fue así. Entonces aquí Elías, pues dice que todos los habían acabado, ya nomás dice que estaba él, ¿verdad? Me buscan para quitarme la vida, ¿sí? A veces he ministrado muchos que dicen, apóstol de España, ore por mí porque me han amenazado con arma de muerte, con arma de fuego. Te digo, hasta el espíritu de amenaza, de intimidación y el arma de fuego y el espíritu de intimidación y amenaza que está operando en ese hombre, en el nombre de Jesús, y ya. Y si se va a desplazar, ata la bicicleta, ata la moto, ata el avión o el barco, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué va a usar? Es que si es espiritual, es espíritu de robo, de asesinato, ¿qué va a usar? Un cuerpo. Después, ¿qué es ese cuerpo que usa? Pues va a ser una bicicleta, una moto, o va a ser un barco, un avión, depende de la distancia. ¿Y luego qué va a ser? Puede ser un cuchillo, puede ser un arma de fuego, un arma blanca, un picayelo, un clavo. Entonces yo lo que hago, ato a esa persona en el nombre de Jesús, ato el espíritu de robo y todos los espíritus que están operando ahí, que no son de Cristo, son atados. Atamos las armas blancas que puedo usar, picayelos, arma de fuego, las atamos, y los vehículos, moto, bicicleta, barco, en el nombre de Jesús, y no jamás llegan a mí en el nombre de Jesús. Pero Dios te prueba, porque también una vez me pasó que venía un montonal de gente, 7, y yo tenía que pasar a fuerza, y yo ya dije, como que mejor me voy por allá. No, tienes que pasar. Y bueno, uno se me acercó y me iba metiendo su mano así, no, le digo, quítame tu mano, me pasé. Pero antes de eso yo ya estaba atando lo que veía yo en el espíritu de intimidación, de drogas, de alcoholismo, de prostitución, de adulterio, de fornicación, de secuestro, de robo, de muerte, de violencia. Atarlos en el nombre de Jesús, y las armas, picayelos, en el nombre de Jesús, y me hago invisible en el nombre de Jesús. Y ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, lo que pasa es que Jesús dice que lo querían aprender y Él pasó en medio de ellos y ni lo vieron. Pero entonces nos enseña estrategias de guerra. Tú lo tienes que hacer, hijo. Claro que cuando se necesite, cuando no. Pero siempre ser estratégico, porque si actúas por impulsos, por emociones, pues caes en la trampa del enemigo. Entonces, la verdad fue una tremenda victoria ayer.
que queda marcada. Y más que yo le dije a Dios por qué fue entre mi hijo espiritual, ¿no? Y yo, porque más adelante estoy bien seguro que vamos a ministrar liberación, le voy a enseñar. Y pues Dios siempre nos escucha. Si no podemos hablar, Él está pensando. No sé si se dieron cuenta, ahorita me trae el Señor, del que venía de Estados Unidos para la campaña aquí de Guanajuato. No es de Guanajuato o de Zacatecas. Bueno, venía de Estados Unidos un pastor en el avión, se cayó el avión, dice que lo libró de cuando se estrelló, lo libró del humo, lo libró del fuego. Entonces, no, y luego otro hermano que iba caminando y se acercó un indigente, pues le dijo: espíritu de muerte, que de amenaza y de intimidación te confundo, en el nombre de Jesús, cayó y ya lo libertó. Así es como debemos hablar, dependiendo. Pero lo que te quiero decir es que debes usar la autoridad, porque tienes la autoridad. Entonces ya no nos debemos de estar intimidando de ahí. Sí, o ellos deben de correr. Entonces, pues yo me imagino cómo estaría Elías, pero pues él fue muy valiente, ¿no? Después de esas victorias, pero como humano pues se desanimó, pero no solamente se desanimó, ya no quería vivir, basta ya, pero luego una vasija, una torta, y luego fíjate el Señor, todo lo que le dio en su prueba, y luego no solamente eso, sino que lo que te quiero decir es que pareciera que ya se acabó todo, ¿no? Es como yo aquí digo: ¿cómo será el Centro Mundial de Restauración de todas las cosas? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Dónde iremos? ¿Dónde será? Sí. A veces me pregunto. Por ejemplo, de momento completamos, nomás ese puesto como 970, fuese nada más, 970. Y entonces, ay Señor, extendió lo que hemos dado, ¿sí? Y aparte, pues una hermana me apoyó. Pero, ¿qué te quiero decir? Si lo que necesitamos ya lo tiene el Señor, pero llega en el momento. La bocina que yo iba a evangelizar, diga: Señor, porque megáfonos no funcionan. Y más a veces la gente habla si no llega hasta allá. Y ahora ya me la dio. Nueva. Entonces, y hasta cabe en la mochila que donó la hermana. Y hay esta medida. Ya nada más estoy esperando la base para allá. Entonces, hasta me quedé llorando. Le digo: Señor, no cabe duda que así también va a ser cuando recibamos las llaves de la megapropiedad. Está aquí, va a ser aquí. Es que Dios es el dueño de todo, tiene el dominio de todo. Y Él ve hasta ver ese siervo, a ver si aguanta esas pruebas. Ahora van a ser de este tipo diferente. Ahora van a ser estas tormentas, como esta que pasamos ayer. Esa nunca había yo pasado, quiero decir. Fue la primera. Entonces quiere decir que vamos bien. Que vamos bien. Ahora, ¿qué nos está hablando el Señor? No tengas miedo, no te intimides, no te atemorices. Porque contigo está el vencedor. Solamente sé determinante al hablar, al ejecutar el poder y la autoridad que Dios te dio. ¿Quién te va a oír? Tus enemigos. Pero ¿quién es el que va a depender? Pues que tú y yo tomes la autoridad. Pero a veces ni tú mismo sabes que tienes la autoridad. Y mejor, ay, háblale al apóstol. Tú tienes la autoridad. Yo nunca pensé estar aquí tampoco. Me peluché mucho. Y llega ese tiempo. Entonces, lo que te quiero decir es que Dios sabe quién eres tú para Él y quién es Él para ti, si tú has escudriñado la palabra. Entonces, se requiere de tiempo. Ser invencible es creerle a Dios, mirar a Dios, depender de Dios, siempre. Como yo les he estado hablando. Y cuando mi esposa y yo no estemos aquí, que vayamos a ver las demás congregaciones y queda otro, ya no vamos. No están los apóstoles, se fueron. Ya no vendrían.
Pues es ahí donde lo estoy entrenando también, porque no queremos ser ídolos de nadie, porque es un pecado muy grande la idolatría. Entonces, lo que te quiero decir es que Dios te trajo, Dios te llamó, te asignó. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ese dicho, escríbeme si necesitas que te apoyemos en oración, porque nos debemos de apoyar en oración. Háblame. Abre tu corazón. Y si hay alguna pregunta, una duda, adelante. Entonces, Dios nos está enseñando. Dios quiere que tú declares con tu boca que eres poderoso, como Isaac. Yo soy poderoso, debes de decir, yo soy poderoso. Debes de decir, yo soy invencible. Eso me está trayendo el Espíritu. Yo soy invencible. Yo soy incansable. Yo soy persistente. Yo soy inagotable. Yo soy lo que dice Dios que soy en el nombre de Cristo. Pero es hablar. Y ahorita me está trayendo allá en México, hace años, una prueba de viajar de la terminal del sur a la del norte. Pasé a una zona donde había muchos carteristas y se robaban las carteras. Y cuando vi ya la mía, como que ya no estaba, ya la habían agarrado. Y que volteo y que miro, dame mi cartera en el nombre de Jesús. Me la dio. Y me la dio, pero así nomás salió. Pues yo le dije, ¿qué hago aquí? Entonces me la devolvió de inmediato. Fue una orden, pero no me la pensé, fue directo. Y así actué ayer. Pero ya después hablé conmigo, digo, pues, aprendimos algo. Y él me dice, no tenemos que darle importancia a cosas que no tienen importancia. También te reveló eso, sí, es así. Pero digo, ¿cómo no importancia si me estaba por atrás? No, sí, pero bueno, es que nos enseñó. Entonces, no tengas temor. Quiero que vayas ahora seguro, confiado, y que tú estés bien seguro que asistes de noche tú solo, o en la soledad es cuando más te prepara el Señor, ¿eh? Porque cuando tú estás solo es cuando Dios forma tu carácter. Porque cuando nosotros nos enseñamos a depender, ay, ayúdame, ay, pues siempre serás una muleta, no quiero ser tu muleta para que camines, no. Tú tienes que agarrarte del Señor tuyo, porque de esa manera vas a vencer. Porque me acuerdo hace años que yo decía, el apóstol está ocupado ministrando y aquí ya necesito otra liberación. ¿Y quién le va a ministrar? Pues nosotros. Vemos que hasta que venga. Si yo tengo la autoridad, tú tienes la autoridad. Claro que aprendimos muchas cosas. Entonces, no te intimides. Confiesa tus pecados. Siempre mantente en santidad. ¿Cómo? Te voy a enseñar. Si tú consideras que hay que cerrar puertas, entonces en el nombre de Jesús, desde el día lunes hasta ahorita, por ejemplo, toda puerta maligna, todos los portales malignos, brechas malignas, aportillados malignos, agujeros malignos, ventanas malignas, vértices malignos, rendijas malignas, las cerramos 100,000 millones de kilómetros atrás de mí, lejos de mí, en el nombre de Jesús, y las destruyo en el nombre de Jesús. Porque hay mucha gente que abre puertas pero no las cierra, y después ya tiene esto, tiene otro. Pues nada más es eso. Es como un carro que tiene 4 puertas. Si está bien cerrado, no se va a meter un intruso. Entonces, es un área de que tú sepas primeramente quién es Dios para ti, quién eres tú para Dios, y que también te conozcas a ti mismo. Porque yo les digo, es que tú, ¿cómo estás para ministrar liberación? No, pues no he confesado esto, pues confiésalo. ¿Cómo puedes o no? Tú tienes la autoridad, no tengas que tener temor. A unos les da miedo, otros no. Otros dicen, yo cato el miedo y lo destruyo en el nombre de Jesús. Y ya después ellos lo hacen. Entonces, aquí lo que se trata es que cuando el enemigo quiera atacarte con temor o miedo, tienes que atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús, al abismo en el nombre de Jesús. Y declararte seguro, confiado, absolutamente en el nombre de Jesús.
siempre cuando damos un paso, el enemigo buscará formas de que no damos esos pasos, o siempre que tú conozcas algo nuevo, igual. Por eso nosotros debemos ganar las batallas en la mente, en el nombre de Jesús. Sí, ahí está el secreto. Porque las crisis no las puedes tú dominar, las de lo que está pasando ahorita de las hambrunas y todo eso que viene. Pero tú puedes, todo mal pensamiento de enfermedad, de opresión, de depresión. Y lo que Dios me ha enseñado, por ejemplo, haz de cuenta que este micrófono es una persona. ¿Sí me entendiste? Su cabeza, su nuca, su cintura. El enemigo ataca nuca, hombros, cintura, con opresión. ¿Qué es opresión? Como que te oprime. ¿Sí me entiendes? Ahora, y tú dices, ay, ahora que ya estoy enfermo. Ya viene el pensamiento, entonces ya te ataca con el pensamiento. Primero te oprime por exterior y luego te lanza los pensamientos. Cuando tú atas los pensamientos y destruyes la opresión, automáticamente te sueltas en el nombre de Jesús, de ellas. Esa es la forma de vencer. Primero te oprime para que tú sientas, ay, otra hermana, me acuerdo que la hermana me decía, es que siento como algo. Eso no lo enseñó aquí, lo enseñó personal. ¿Por qué? Porque hay cosas que no debo de enseñar. El Señor nos ha enseñado de que no hay que enseñar nuestras armas todas. Tenemos que guardar también, ser conocedores de nuestras armas. Pero la presión así, primero va como opresión y luego va con malos pensamientos. Entonces tú rompes la opresión, destruye los malos pensamientos y te sueltas de ella en el nombre de Jesús. Desata los pensamientos de Cristo y declaras que estás libre de esa opresión en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiendes? Estoy llevando pasito por pasito, porque Dios quiere que les enseñe pasito por pasito. No te puedo llevar a un nivel porque necesitas tú aprender a cuidarte y yo aprenderte a cuidar. Entonces, si tú después de cada predicación o cada estudio un domingo me dices, ¿sabes qué me pasa esto? Está sucediendo esto. Estamos para apoyarte, para que tú mismo lo hagas. Y ya que lo haces tú dices, ay, pues sí es tan fácil, nomás que no sabía. Es como mi esposa dice que antes cuando no conocía a Cristo la muerte la aterraba. Pero ya después cuando aprendió liberación, ahora dice, no, pues es pan comido. La liberación es el pan de los hijos de Dios. El que sabe liberación más victorioso saldrá, el que sabe guerra ni se diga. Y por eso aquí no estoy en contra de la religión, yo estoy cansado de la religión. Entonces, estar sin intimidación vas a lograr avanzar. Por eso el enemigo lo sabe, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que tú nunca tengas miedo, así debes declarar. Yo nunca tendré temor de lo malo, en el nombre de Jesús. Sí, pero como no sabes, dices, ya tengo miedo. Tú mismo estás declarando, no tengo miedo en el nombre de Jesús. Estoy seguro, confiado. Declárate absolutamente seguro, absolutamente confiado, absolutamente cuidado y protegido con la cobertura y protección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. ¿Cuándo? Cuando tú sientas esa necesidad. Si tú cometiste un pecado, confiesa primero tus pecados y después rompes. ¿Sí me entiendes? Es que Jehová, nuestro Dios es todopoderoso. A mí me impacta mucho la hermana Gloria cuando habla con autoridad y vence todo el Señor usando su boca. ¿Sí me entiendes? Yo he visto siempre a la hermana. Y pues las luchas que pasan pues es para entrenamiento. Pero como decía nuestra hermana, pues si no has muerto es porque no es para muerte, es para preparación. Hace 27 años, 7 veces cerca de morir estuve. Hace 27 años. Pasé duros desiertos, pero ahí es donde Dios me enseñó a depender de Él. Ahora es diferente, la verdad. Mucho descanso, mucha bonanza, mucho refrigerio, mucho gozo, mucha felicidad.
Porque el Dios que conocemos, el que Dios servimos, es tan real y verdadero y poderoso. No hay nada que se compare. Jamás se comparará. Entonces, ¿dónde empieza la batalla en la mente? ¿Cómo desarmar al enemigo? Atar sus armas, arcos, flechas, espadas, destruirlas en el nombre de Jesús, desarmarlos, burlarlos en el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Sí. Que no tenemos que, diario nos debemos declarar libres de todo temor, libres de toda intimidación, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque, y activar tu fe. Tu fe debe estar atada a la fe de Cristo. Porque dice el Señor que tu fe debe ser como un grano de mostaza. Eso me lo enseñó a mí el Señor. Porque hay momentos que a veces trata de guerrear, de decirle al Señor, ay, como a veces estaba con fiebre, estaba con gripa, estaba sin fuerza. Y ahí es donde el Señor me enseñó. Declara que todas tus fuentes están en mí. Es decir, mi fuente de salud está en Cristo, viene de Cristo. Mi mente está en Cristo, viene de Cristo. Experiméntalo, no sé si ya lo has experimentado y ya podrás tú saber de lo que yo vivo. Y entonces me doy cuenta que nomás es mentira. Porque cuando soy más débil en Cristo es cuando Dios se glorifica. Y me doy cuenta que el enemigo es súper mentiroso. Aquí es eso. ¿Sí me entienden? Entonces, entre más avanzas, va a usar el enemigo que no avanzas, te va a tratar de amenazar o intimidar. Para que tú no vayas a evangelizar, tantas cosas. Pero acuérdate, todo temor que esté llegando, identifícalo y destrúyelo en el nombre de Jesús. Al mismo tiempo desata la verdad de Cristo y la seguridad de Cristo en ti, en el nombre de Jesús. Al mismo tiempo, porque la mayoría nomás cierra la llave para allá del agua, pero no para acá. Entonces, ata lo malo, desata lo bueno. Ata lo malo, desata lo bueno. ¿Se me entiende? Entonces, bueno, las lágrimas que a veces uno llora, ahora lloro de alegría, porque yo le digo al Señor, si toda la iglesia supiera autoliberarse ella misma, sería una iglesia poderosa. Pero eso no se enseña, mejor se enseña en otras cosas. Eso es parte de volver las cosas a Cristo. ¿Qué dice en Efesios 1:10? Me está trayendo el Señor. En Efesios 1:10, ¿qué dice? Con eso terminamos en Efesios 1:10. Dice la palabra de Dios. En Efesios 1:10. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos a ver Efesios 1:10. Efesios 1:10 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:10. En Efesios 1:10 dice la bendita palabra de Dios. Si ya la están leyendo, entiéndanla. Efesios 1:10. Efesios. Muy bien. Dice la palabra de Dios. A ver, le voy a dejar a alguien que lo lea. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es, reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, reunir todas las cosas en Cristo, ahí está bien claro, ¿sí? O sea que tú debes de declarar que todo lo que tú tienes está en Cristo y viene de Cristo. No en ningún hombre. Por eso no confíes en ningún hombre.
no confíes, no pongas tu mirada en lo externo, sino pon tu mirada siempre en lo interno, de Cristo y externo. Entonces, pues Dios nos ha hablado, hasta a mí me habló primero a mí, que eso quiere decir que vas bien. Tienes pruebas, luchas, vas bien. No vas mal, porque eso también el enemigo como que no lo enseñan en la iglesia. Si tienes pruebas y luchas es porque vas muy bien. Preocúpate cuando ya no hay eso, entonces ya eres del pecado. ¿Sí entendemos? Entonces firmes, adelante. Gracias, paz.